serie de sermones basados en la primera epístola de Juan. Así que lo invito a que abra su Biblia en la primera epístola de Juan. Ya estamos en el capítulo 3. Primera epístola de Juan en el capítulo 3. Mientras usted se ubica ahí, déjeme hablarle un poco acerca de algo que suele decirse. Es fácil escuchar la siguiente expresión: cuando creemos que ya nada puede sorprendernos, algo termina sorprendiéndonos. Y esta es una frase que suena bien en labios humanos porque describe muy bien nuestra experiencia. Tarde o temprano seremos sorprendidos por algo, un evento, una persona, un milagro, algo nos puede sorprender. No veníamos venir algo y ha llegado. Pero literalmente hay alguien sobre el que esa frase deja de ser una advertencia y se convierte en la descripción más literal que pueda haber de su ser. Queridos, no hay un rincón en el universo, no hay mente más privilegiada, no hay corazón por más agudo en su capacidad de asombro que pueda agotar jamás la sorpresa de quién es Dios. Cuando se trata de Dios, siempre terminaríamos sorprendidos. No hay un solo aspecto de Dios sobre el cual no lleguemos al asombro. Así que Él no solamente supera nuestra expectativa, de hecho, la desborda con un margen asombroso, glorioso, infinito, que no da tregua a la posibilidad de que algún día dejemos sorprendernos delante de Él. Y si eso es cierto del ser trino de Dios, lo es de manera particularmente intensa cuando nosotros ponemos los ojos en Cristo, aquel de quien la palabra de Dios en Hebreos 1:3 dice que es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Y yo quisiera invitarlo esta mañana a considerar lo que el apóstol Juan termina diciendo en el versículo 15 del capítulo 3. Leamos, el versículo 5 del capítulo 3. Leamos el versículo 5 y situémonos nuevamente en la última declaración. Ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados y en Él no hay pecado. La palabra griega para pecado aquí es una palabra muy antigua. Es la palabra hamartía. La palabra hamartía viene del teatro clásico griego. Y los grandes escritores griegos la usaban para describir en todos los personajes, pero particularmente en los héroes de la dramaturgia griega, una grieta en su propia alma que tarde o temprano se abriría para dejar ver la debilidad de los mejores hombres. En otras palabras, no hay ningún ser humano en toda la extensión de este planeta que no posea esta grieta. Y Juan usa la misma palabra para afirmar que en Cristo esa grieta no existe en lo absoluto. Y lo que yo quiero hacer esta mañana con ustedes es considerar la última parte del versículo 5, que dice, y en Él no hay pecado. Si hay uno del que puede escribirse sin ironía y sin excepción alguna, que el pecado no existe en él, es de la persona de Jesucristo. Y yo quiero mostrarle cómo esa verdad tiene para nosotros no solamente relevancia teológica, sino de que sirve saber semejante cosa hoy, gente en pleno siglo XXI, que enfrenta desafíos como los que usted y yo enfrentamos. Así que lo invito a que oremos brevemente y meditemos en la palabra de Dios por un momento. Nuestro Padre, necesitamos la gracia que tú prometes darnos y la iluminación de tu Espíritu. Guíanos, como es la obra de tu Espíritu, a contemplar la gloria de Cristo. Y que si algo suceda hoy al salir de este lugar es que nos vayamos con la idea de cuán glorioso, cuán inmenso, asombroso, admirable, digno de nuestra atención y alabanza es nuestro Señor Jesucristo. Muéstranos esto para la gloria tuya y el bien de nuestras almas. Amén.
Amén. Si hay algo que decir sobre este asunto, es que de la misma manera que el pecado habita en cada esfera de nuestra existencia, de forma inversa, no habita en ninguna esfera de la persona de Jesucristo. Y eso en sí mismo ya es una cosa realmente asombrosa, realmente asombrosa. Y quiero invitarlo a revisar lo que el apóstol Juan está diciendo con esta sola declaración. Porque Juan no solamente está diciendo que Cristo no solo no conoció pecado, Juan está haciendo una afirmación implícita poderosa. Él está diciendo que Cristo era impecable. Ahora yo quiero que usted escuche lo que significa eso. Si Cristo era impecable, eso literalmente quiere decir que Cristo era incapaz de pecar. Eso puede hacer surgir en usted una serie de pensamientos y preguntas que esta mañana yo me propongo responder. Quiero desarrollar 3 preguntas. Quiero desarrollar un par de objeciones que hay frente a esta declaración que yo acabo de hacer y quiero mostrarle esto cómo se aplica a nuestras vidas. Así que la primera pregunta que yo quiero desarrollar es esta. ¿Qué no hay? Juan está diciendo que hay algo que no hay. Escuche lo que dice el versículo 5. Y en él no hay pecado. De hecho, la expresión griega original dice, pecado no hay en él. Es así literalmente la traducción. Juan no está diciendo que Cristo no cometió pecado solamente. Él está haciendo una afirmación mucho más profunda. Si usted fuera a Primera de Juan en el capítulo 1, en el versículo 8, Juan nos está escribiendo a nosotros. Si quiere, vaya por un momento al versículo. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Esa es una fiel descripción de todos nosotros. Aquel que esté en este lugar, que diga que no tiene pecado, se está engañando. Y además la verdad no está en él. Todos tenemos pecado. Pero cuando usted va al versículo 5 del capítulo 3 que estamos revisando, Juan hace una referencia cambiando el verbo. Juan no está diciendo que Cristo no tiene pecado. Juan está diciendo que el pecado no es en él. Hay una diferencia entre que él no tenga pecado y que el pecado no sea en él. Porque cuando usted dice que algo no tiene pecado, eventualmente existe la posibilidad de que llegara a tenerlo. Juan no está refiriéndose en esos términos a Cristo. Cuando se trata de Cristo, él está diciendo, es una imposibilidad que en él pueda haber esto. Así que la construcción cambia. No es que no tenga pecado como quien podría tenerlo y no lo tiene, es que el pecado no es en él. Piense en un vaso y en una piedra de la misma manera que pensamos en una esponja y en una piedra. Usted puede eventualmente llenar un vaso de agua, pero puede estar vacío de agua. Pero usted nunca podrá llenar una piedra de agua, porque la piedra no tiene ausencia de agua en el mismo sentido. Simplemente no es de la misma naturaleza del vaso como para contener agua. Así que Cristo no es como un vaso que puede llegar a contener pecado alguna vez. No, simplemente por causa de su impecabilidad es imposible, literalmente, que Cristo hubiera podido pecar. De modo que Cristo es incapaz de pecar porque en él no hay cabida naturalmente para el pecado. No es posible, como si lo es en nosotros. Es la vida perfecta y necesariamente santa del único calificado para cargar el pecado ajeno sin contaminarse a sí mismo por él. Piensen esto. Si hubiera existido la más mínima posibilidad de que Cristo hubiera potencialmente pecado, él no habría podido ser el Salvador que es. Sería completamente imposible, porque hay una condición para que el pecado pueda producirse. Tiene que haber un nido en el corazón que pueda desarrollarlo. Y si en Cristo hubiera existido esa inclinación, por más mínima que fuera, él no habría sido incorruptible. Y usted y yo necesitábamos a un Salvador incorruptible y perfecto. Esa es la clase de Salvador que usted y yo tenemos. Así que solo porque en él el pecado no era, puede ahora hacerse pecado por nosotros sin dejar de ser el Cordero sin mancha. Y eso es una cosa realmente asombrosa.
el único capaz de meter sus manos en el fango, limpiar al que estaba cargado de fango y no ensuciarse en el proceso, es Jesucristo. Ningún otro podría llegar a hacer semejante cosa. Así que aquí hay una verdad importante. Nuestra justificación descansa literalmente sobre esa imposibilidad. Cristo no podía pecar, no hay pecado en él. Así que acabamos de ver que no hay pecado. La segunda pregunta que quiero desarrollar con ustedes, ¿dónde no lo hay? Y Juan no dice simplemente que Cristo no pecó, él es muy quirúrgico. Él usa un término, mire lo que dice el versículo 5, y en él, esa palabra en es fundamental, porque Juan está poniendo su foco no en la superficie. Juan no está hablando acerca de la conducta intachable de Cristo. Juan está hablando de la naturaleza misma del ser de Cristo. Así que es cierto que Cristo no pecó en sus actos, pero Juan no se detiene con esa superficialidad de ver que él no pecó. Él apunta a la persona misma en el interior de Cristo, en la sustancia de quién es Cristo. El pecado no encuentra lugar. No es solamente que las manos de Cristo permanecieron limpias, es que no había en el centro mismo de su ser un lugar donde el pecado pudiera reproducirse. No existía, era imposible, no era posible. Se cuenta que en 1912, cuando el Titanic se hundió, unas décadas después recuperaron restos del naufragio. Entre los restos del naufragio recuperaron parte del casco. Lo que encontraron en el casco de acero es que había un altísimo contenido de azufre y de fósforo. Cuando el Titanic chocó con el iceberg, el acero no se dobló, literalmente se partió de inmediato. La composición química del acero era tan frágil a bajas temperaturas que un simple golpe de inmediato causó un enorme agujero que hizo que el barco se hundiera. Mis amados, todo ser humano es en ese sentido como ese acero. Puede sostenerse bien en condiciones aparentemente normales, pero con la presión adecuada, la tentación exacta, la prueba suficientemente fuerte, el sufrimiento indicado, eso es suficiente para que la falla, para que la jamartía, para que la grieta que hay, que ya estaba en nuestra naturaleza, salga a la superficie. Basta ese instante, ese momento. Pero cuando se trata de Cristo, él fue sometido a la presión más extrema jamás soportada. El desierto, Getsemaní y la cruz misma. Y no se quebró. Querido, ¿usted cree que sufre? ¿Usted cree que su tentación es muy grande? ¿Usted cree que está soportando demasiado peso? Hubo uno que soportó infinitamente más de lo que usted está soportando en este instante. Y ese que soportó infinitamente más de lo que usted y yo soportamos en esta vida, la palabra de Dios declara que es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. El que conoce el sufrimiento más de lo que todos nosotros juntos podríamos expresar. El que experimentó las tentaciones más crueles al máximo grado que usted y yo juntos podríamos experimentar, ese tiene la capacidad de compadecerse de nosotros. Si no hubiera sido este Cristo, no tendríamos a nadie capaz de compadecerse de nosotros de esta manera. Así que Cristo, sometido a la presión más extrema, no porque la presión fuera menor, sino porque en su composición, en la esfera de su ser, no había impureza alguna que esa presión pudiera quebrar. Esa es la razón de la capacidad superior de Cristo para no quebrarse frente a la prueba, frente a la tentación, frente al sufrimiento y el dolor bajo los cuales nosotros sí nos quebramos. Cristo es glorioso en formas que nosotros no logramos imaginar. Déjeme mostrarle algunas implicaciones de esto. Si la santidad de Cristo hubiera sido solamente de conducta, una santidad superficial, nosotros tendríamos
en Cristo, cuando mucho, un modelo digno de imitar solamente. Porque era un tipo que se portaba bien. Pero porque su santidad llega hasta la esfera de su ser, nosotros tenemos en Cristo algo mucho mayor. Al sumo sacerdote, santo, inocente, sin mancha, apartado de pecadores, no por vigilancia externa, sino por constitución. Este es su ser, capaz de ofrecerse a sí mismo como sacrificio verdaderamente perfecto, porque no había en su interior nada que el sacrificio necesitara primero purificar. Eso es glorioso. Él no solo no cometió pecado, literalmente en él no hay nada pecaminoso, ni externo ni interno. Hemos respondido dos preguntas. ¿Qué no hay y dónde no lo hay? La tercera pregunta es ¿cuándo no lo hay? Mire lo que dice Juan nuevamente. Y en él no hay pecado. ¿Cuándo? Si usted mira, el tiempo del verbo es presente, permanente, perfecto. Juan no dice, en él no había pecado. No, no está diciendo eso. Como quien describe algo limitado al pasado, a los 33 años de Cristo en la tierra. No, él dice, en él no hay. Es justo ahora. Mientras usted y yo leemos estas palabras, en este mismo momento no hay en él pecado. No hubo antes, no hay ahora, no será nunca, por toda la eternidad. La construcción griega en este tipo de presente no escribe un instante, no, está describiendo un estado permanente, atemporal, que no tiene ni principio ni tiene final. Cristo es este. Es la misma clase de presente con la que describe a Dios mismo en el versículo 5 del capítulo 1. Dios es luz, siempre lo ha sido, siempre lo es, siempre lo será, nunca dejará de serlo. No fue, no será, es permanentemente. Y ahora Juan aplica la misma gramática a Cristo. Así que esto no es un dato biográfico o histórico acerca de Jesús, es una realidad presente que se halla vigente hoy, del Cristo que en este mismo instante intercede por todos nosotros a la diestra del Padre. Esa clase de intercesor es Cristo, uno en quien no hay pecado alguno y está siempre delante del Padre intercediendo por todos nosotros. Si usted se pregunta si hay alguien que ora por usted, el mejor de todos los que pudieran orar por usted siempre está orando por usted a su Padre, sin cesar, sin cesar. No podría usted tener mejor intercesor que Cristo mismo. Y eso es glorioso, queridos hermanos. Glorioso. Ahora yo quisiera que nosotros nos concentráramos en algunas objeciones, porque estas tres preguntas de inmediato son objetadas con la siguiente pregunta. Si Cristo no podía pecar, ¿su tentación fue real? Es como hacer trampa en el juego. Es una pregunta perfectamente legítima. Respuesta corta. Claro que es real. Porque la fuerza de un ataque no depende de la debilidad de quien lo recibe, sino de la ferocidad de quien ataca. Una fortaleza inexpugnable aún puede ser asediada. Y el hecho de que sea inexpugnable no le impide estar bajo ataque. ¿Nota la lógica del argumento? Así que precisamente porque Cristo nunca cedió, él sí fue capaz de soportar toda la presión completa de la tentación hasta el límite absoluto. Algo que ninguno de nosotros como pecadores ordinarios experimentará jamás, porque nosotros cedemos antes a la tentación de que soportemos todo el peso que ella puede traer sobre nosotros. Cada vez que usted y yo hemos cedido a la tentación, hemos llegado muy bajo en el nivel de la presión que la tentación puede traer sobre nosotros. Cristo soportó todo el nivel de presión que la tentación podía traer sobre él y la venció. Si Cristo no hubiera sido impecable, eso habría sido imposible. Gloria a Dios por el bendito Salvador que nosotros tenemos. Uno que sí puede vencer
todos los niveles de tentación posibles por nosotros. Glorioso es nuestro Salvador. Así que esa es la razón de que en su santidad no se distancie de nuestro dolor. Por el contrario, eso lo capacita para compadecerse de nosotros como nadie más puede. Le voy a entregar algunos argumentos más. La imposibilidad de caer no niega la autenticidad del ataque. Aquellos quienes señalan y defienden la pecabilidad de Cristo, lo cual en sí mismo a mis oídos ya suena una blasfemia. ¿Cómo es posible que Cristo sea capaz de pecar? Eso declara la pecabilidad. Confunde la naturaleza del atacante con la constitución del atacado. Mis hermanos, uno de los teólogos presbiterianos de hace un par de siglos decía: el ejército que no puede ser conquistado, aún puede ser atacado. Este es Cristo. El huracán no es menos real ni menos violento porque la roca contra la que golpea permanezca inamovible. La tentación de Cristo fue real y externa. Su rendición frente a la tentación, imposible. Pero claro que la experimentó. Un segundo argumento es que la impecabilidad aumenta, no disminuye la intensidad de la tentación. Porque nosotros experimentamos solo una porción del poder de la tentación, solo una porción del dolor en el sufrimiento, solo una porción de la angustia en medio de la incertidumbre. Cristo lo soportó todo al nivel y grado máximo posible. Mis hermanos, ustedes nunca vendrán al trono de la gracia y encontrarán el silencio que Cristo experimentó en la cruz por parte de su Padre. Y la razón de que eso sea así es que el cielo le fue cerrado a él para que no sea abierto a nosotros. Él soportó algo que ninguno de nosotros sería capaz de soportar. Este es el Cristo que usted y yo tenemos. ¿No le asombra tener un Salvador de esta naturaleza que es capaz de compadecerse de usted después de enfrentar todos los huracanes posibles contra él y superarlos todos y salir sin ninguna derrota, todas victorias? Y él está por usted delante del Padre. Esta es la clase de Salvador que tenemos. Un Salvador incomparable. Mis hermanos, su pureza no evitó el sufrimiento. La pureza, la impecabilidad de Cristo fue la razón de que él sufriera con una intensidad que ningún pecador jamás podría soportar. ¿Usted cree que está sufriendo? ¿Que la intensidad de su dolor es muy grande? Usted necesita contemplar más a Cristo para hallar la esperanza que él le ofrece. Porque con creces él soportó más dolor que el suyo, más sufrimiento que el suyo, más desprecio que el suyo, más tristeza que la suya. Él fue capaz de llevar lo que usted y yo no podíamos llevar por todos nosotros. Esa es la clase de Salvador que nosotros tenemos. Mis hermanos, las emociones de Jesús, su llanto, su indignación, su pavor en Getsemaní, la fatiga, el hambre, estuvieron presentes en perfecto equilibrio, purificadas sin el embotamiento que el pecado produce en todo corazón caído. Un hombre cegado por su propio egocentrismo no puede empatizar genuinamente con el dolor ajeno. Y fue precisamente la pureza de Cristo, esa incapacidad de pecar, lo que le permitió compadecerse hasta lo más hondo por los quebrantados. Si hay uno que verdaderamente puede mirarnos a nosotros con misericordia, con compasión, si puede dolerse en el corazón y llorar y gemir con nosotros en medio de nuestro sufrimiento, es aquel en quien no hay cabida para el pecado, porque él tiene la capacidad de no ser cegado por el pecado para despreciar el dolor ajeno. Él sí puede dolerse de lo que usted y yo no nos dolemos. Él se duele cuando vemos al hambriento, porque en él no hay pecado. Nosotros lo pasamos por alto por nuestro pecado. Él se duele con la esposa engañada. Él se duele del marido infiel, de la mujer infiel, porque él fue traicionado sin ser él un pecador como nosotros. Él sí puede sentir y ver y dolerse con usted más de lo que usted cree.
Usted que en su pecado está ciego y no logra ver las misericordias, la bondad, la gracia, la compasión de su Salvador por usted, esta mañana usted ruegue al cielo para que el Señor en su gran bondad abra los ojos de su corazón, para que usted aprecie, para que usted contemple a este Cristo y haya esperanza en medio de su dolor, en medio de su tentación, en medio de la prueba tan difícil que está enfrentando. La única forma en la que usted puede ser consolado es por aquel en quien no hay pecado, porque Él sí entiende cada milésima de dolor, cada miligramo de tristeza, cada lágrima derramada. Él sí las comprende, Él sí las sabe, Él sí puede atender su dolor por su impecabilidad. Este es nuestro Cristo. ¿Puede usted apreciarlo? Está sentado a la diestra del Padre, sus muñecas horadadas, su costado perforado. Él sabe que es el sufrimiento por cuenta propia, para que los que caminamos en este valle de lágrimas tengamos esperanza en medio de todo el dolor, en medio de la enfermedad más cruel, en medio de la traición más infame, porque hubo uno que soportó mucho más eso que nosotros y está de nuestro lado. Este es nuestro Cristo. Este es nuestro Salvador. Déjeme darle algunas aplicaciones de estas maravillosas verdades que hoy hemos visto. Usted que está pasando por la terrible tentación y tiene la tentación de pensar que porque Cristo no podía pecar no entiende su lucha. No se equivoque, no se equivoque. Precisamente porque Él nunca cedió, es el único ser humano que ha soportado la fuerza total y aplastante de la tentación sin rendirse. Cuando usted enfrente sus tentaciones, no acude a su sumo sacerdote, usted lo está considerando distante. Él no es distante, Él está cercano. Usted acude a uno que experimentó el sufrimiento máximo de la tentación. Y su impecabilidad nos garantiza que Él tiene el poder para socorrernos, derramando sobre nosotros el mismo espíritu que había sobre Él y que venció sobre la maldad en su humanidad. Esposos que me escuchan, todo matrimonio cristiano está llamado a reflejar el amor de Cristo por su iglesia. La impecabilidad de Cristo nos muestra un amor inquebrantable, puro y sin rastro de egoísmo. ¿Usted qué cree que no puede amar a su esposa? ¿Usted qué cree que no puede amar a su esposo? Hay uno que ama a una iglesia que todos los días le está dando razones para que él la vote, para que él le entregue carta de divorcio. Todos los días usted y yo le damos razones a este Cristo, que es nuestro esposo, para que nos abandone. Todos los días. No habrá un solo día en el que usted no halle en Él perdón y misericordia, en el que usted no halle en Él gracia y los brazos abiertos para recibirlo con emoción. Ni un solo día. ¿Cómo podemos vivir matrimonios saludables? Por causa del Cristo impecable que está a nuestro favor. Los esposos pueden amarse con gracia sabiendo que aunque ustedes fallen mutuamente, el pacto matrimonial se sostiene sobre la fidelidad inmutable de Cristo. Esa es nuestra garantía. La santidad de Cristo no es solamente su regalo de perdón para el pasado. La santidad de Cristo es el patrón vivo para el presente de su matrimonio. ¿Por qué su matrimonio se ve en ruinas? ¿Dónde está Cristo? Pregúntese. ¿Qué han hecho con Él? Ahí está la razón. Así que cuando la ira, el egoísmo, la tentación de ceder ante un pensamiento o una palabra que hiere a su cónyuge se haga presente, recuerde que tiene en Cristo no solo un perdón disponible, sino una fuente viva, no fosilizada, de la cual puede beber fuerza real para responder contraintuitivamente de cómo su naturaleza caída quería responder. Y cuando fallen mutuamente, porque fallarán,
Ustedes tienen a un sumo sacerdote que no minimiza su pecado y no se escandaliza de él, sino que siendo santo se acerca con la compasión de quien nunca se dio, pero comprende plenamente la fuerza del asedio. Ustedes y yo que somos padres también, el Cristo impecable nos libera del perfeccionismo aplastante. Solo hay un hijo perfecto. Queridos niños y jóvenes, sus padres y yo sabemos que no son perfectos. Nosotros tampoco lo somos. Uno solo lo es, Cristo. Él es nuestra esperanza. Así que, queridos padres, modelemos el arrepentimiento ante nuestros hijos. Apuntémosles siempre a Jesucristo, el único en quien no hay pecado. Mis hermanos, ustedes disciplinan, corrigen y guían a sus hijos sabiendo que ustedes mismos han fallado a diario. La buena noticia es que la autoridad de su hogar no descansa en última instancia sobre su consistencia moral, sino sobre Cristo, aquel cuya perfección presente sostiene a la familia entera delante del Padre, incluso cuando ustedes como padres tropiecen. Esa es su esperanza, no su capacidad. Queridos niños y jóvenes, en este mundo de presiones, en este mundo de crisis de identidad, de modelos a seguir corrompidos, los jóvenes tienen en Cristo un ancla firme. Él no anda farmeando ahora. No, él no anda haciendo tonterías. Él está intercediendo sin descanso, dándonos gracia para vivir para su gloria. Mis hermanos, queridos niños y jóvenes, él enfrentó los ataques del mundo y del diablo con pureza absoluta y su vida impecable les asegura que la santidad no es debilidad. Jóvenes, ser santos en un mundo corrupto, eso es ser verdaderamente diferentes. Guardarse vírgenes hasta el matrimonio, eso es ser diferentes. Guardar la pureza, la castidad, vestirse honorablemente, eso sí es ser diferente. Cuidarse de los vicios, de las sustancias, eso es diferente. Dedicar la vida a lo que el mundo no quiere, eso es ser diferente. Cualquier otra cosa es seguir la corriente de este mundo. No la sigan, no la sigan. Mis amados niños pequeños, queridos y amados corderos del Señor, ustedes siempre tienen a un gran amigo y sumo sacerdote en el cielo. Él no hizo nunca nada malo. Cuando ustedes pequen, corran a Él. No se escondan de Él. Ahora que ustedes son niños, aprendan esto, queridos niños. Apréndanlo. Corran a su Salvador. No aprendan de nosotros, que neciamente, torpemente, en lugar de correr a Él, huimos de Él. No aprendan eso de nosotros. Somos necios, niños. No aprendan nuestra necedad. Que cuando más necesitamos a Cristo, más nos alejamos de Él. No imiten nuestros pecados. No sigan nuestro mal ejemplo. Pero cuando ustedes nos vean llorar delante del Señor, cuando nos vean orar delante de Él, cuando nos vean arrepentirnos, aprendan. Ese es el camino. Esa es la vía. Vamos siguiendo las pisadas del impecable. Es allí donde ustedes también tienen que ir. No vayan tras el mundo. Queridos solteros, precisamente porque en Cristo no había pecado, Él conoce como nadie el peso real de la soledad. Él los entiende, hermanos, del deseo, de la espera, sin haber jamás cedido a un atajo pecaminoso para aliviar esos deseos. Mis hermanos, Él no los mira desde la distancia de quien nunca fue tentado, los mira desde la intimidad de quien resistió hasta el límite absoluto, lo que ustedes enfrentan. Así que su soltería no es una carencia que Cristo ignora, es un terreno de lucha real que Cristo mismo transitó sin pecar, en el cual Él intercede por ustedes con conocimiento perfecto de causa. No han sido olvidados. Este es nuestro Cristo.
Aunque el Hijo de Dios asumió una naturaleza humana que no era corrompida por el pecado interno, sí asumió voluntariamente las debilidades y dolencias no pecaminosas de nuestra humanidad caída. Cristo sabe qué es tener hambre, qué es tener sed, qué es el cansancio, qué es el dolor agudo, qué es la tristeza profunda. Mis hermanos que luchan con una enfermedad, que tienen un dolor que no se va, que enfrentan dificultades, que están postrados en una cama. Vivi y Elizabeth. Hermanos, en medio de una grave enfermedad, el creyente halla consuelo absoluto en su Salvador. Él conoce el dolor físico y la angustia como ningún ser humano lo puede conocer. Él lo conoce íntimamente. Hay consuelo y esperanza para ustedes en Él. La simpatía de Cristo significa que Él se preocupa por nuestras necesidades, que Él puede aliviarnos y que Él experimenta compasión emocional por nuestro sufrimiento. Ese es el Salvador que tenemos. Ese es. Esta mañana hemos aprendido 3 cosas. ¿Qué es lo que Juan niega? Niega que haya pecado. ¿Dónde lo niega? En el ser de Cristo. ¿Cuándo lo niega? Siempre. No hay pecado en Él. Nunca. Así que nosotros encontramos que el pecado en Cristo no es una posesión ausente, sino una imposibilidad de su naturaleza. Esa es la clase de Salvador que nosotros tenemos, hermanos. Hemos aprendido que esta impecabilidad, lejos de volver su tentación un simulacro, la hizo más real, más intensa, más poderosa, más plena que cualquier lucha que nosotros vayamos a enfrentar. Jamás, jamás. Cuando los navegantes se enfrentan al mar, especialmente en la antigüedad, sin más referencia que el cielo, dependían de un solo punto fijo, la estrella polar. Todas las demás estrellas del firmamento giran durante la noche, se desplazan, cambian de posición según la hora y la estación, pero Polaris permanece, no se mueve un milímetro, fija, inmóvil, la única constante en un cielo que no deja de moverse. Un marinero perdido en una tormenta sin ninguna visibilidad sabía que si lograba divisar por un instante ese único punto fijo, inmutable, tenía en sus manos toda la información que necesitaba para no naufragar. Hermanos, en un universo entero, lleno de corazones humanos que giran, que ceden, que se inclinan tarde o temprano hacia el pecado, ustedes y yo, cada héroe de cada tragedia jamás escrita. Necesitamos un solo punto que no gire, y ese punto es Cristo. Él no es una estrella distante que solo admiramos desde la orilla. Él es la estrella hacia la cual pueden literalmente navegar en medio de la tormenta de esta semana todos ustedes, sabiendo que aquel que no cede no ha dejado tampoco de interceder. Mis hermanos, la tormenta puede estar arreciando, sí. Ustedes pueden sentirse llenos de temor e incertidumbre. Cristo, la roca inconmovible, está allí, fija. Él no cede. Él es inmutable. Él es impecable. Para el bien de nosotros y para la gloria de Dios. Si hoy usted está agotado, usted necesita a este Cristo desesperadamente. Él es toda nuestra esperanza. Así que usted que está agobiado, venga a Él. Va a encontrar sustento en el impecable. Oremos, hermanos. Nuestro Padre, bendito seas por darnos a tu Hijo y por tu Espíritu que nos lleva a exaltar al glorioso Hijo de Dios.
de quien no hay la más mínima sombra de variación, aquel que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, aquel que fue, es y será impecable eternamente. Y por tanto en nosotros hay toda esperanza, porque no acudimos a uno que resistió para no sucumbir, acudimos a uno que era incapaz de sucumbir. Acudimos a uno que soportó los peores embates de la existencia humana, las peores tentaciones, las peores humillaciones, una de las peores muertes posibles, que conoció el sufrimiento de primera mano como ninguno de nosotros, siendo completamente puro y santo. El impecable fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en él. Oh bendito Salvador, cuán glorioso eres, cuán majestuoso y eterno. Nos asombras más allá de toda expectativa, desbordas nuestras intenciones y pensamientos. Señor, nuestras elucubraciones más profundas acerca de ti, nuestros pensamientos y meditaciones más altos, no logran sondear tu profundidad, no logran ver la majestad de tu gloria en plenitud. Eres bendito para siempre. Y esta mañana te alabamos. Tú eres el Rey. Este es tu pueblo. Te exaltamos con todo el corazón y nos ofrecemos a ti con humildad, con necesidad, en medio de nuestro dolor, en medio de nuestro sufrimiento, en medio de la incertidumbre de nuestra existencia, en medio de la infame traición, en medio de la tristeza que nos agobia. Venimos a aquel que lloró frente a la tumba de su amigo. Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Compadécete de los que luchamos, de los que caminamos a tientas, de los que nos arrastramos tras de ti. Compadécete y sálvanos, rescátanos. Te necesitamos desesperadamente. Tú eres toda nuestra esperanza. Solo tú tienes palabras de vida eterna, Cristo. ¿A quién iremos? Si solo en ti nuestra alma haya reposo y consuelo. A ti acudimos hoy, Señor. Ten misericordia de esta iglesia. Ten misericordia de cada persona aquí presente. Señor, te suplico por los que tienen un corazón endurecido. Rompe la dura roca en ellos por tu gracia. Vénselo, Señor, tú que eres impecable. Tu evangelio, que es el anuncio de la rendición, el anuncio de la doblegación de nuestras almas de rebelión. Dobléganos por tu misericordia para la salvación del alma, Señor. Es mi súplica hoy, Señor, por mis hermanos, por mis amigos, por los que están aquí y por mi propia alma, Señor. Confiamos en tu misericordia, nos acogemos a tu gracia y esperamos en ti, Señor, en Cristo nuestro Salvador. En Cristo nuestro Salvador. Amén.